¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora de la tarde. Vamos a tener nuestro estudio bíblico en Filipenses capítulo 3. Hemos estudiado el capítulo 1, capítulo 2 y ahora vamos a empezar a estudiar el capítulo 3 de Filipenses. Voy a leer la palabra de nuestro Dios, dice así, hermanos, Filipenses 3 del versículo 1 al 2. Filipenses 3, 1 y 2. Solamente vamos a estudiar dos versículos, hermanos, en esta tarde, si Dios lo permite. Dice así la palabra: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, nuestro buen Dios. Gracias te damos, Señor, porque has estado con nosotros, nos has bendecido, Señor. Grande eres, Señor, grande es tu obra, grande es tu misericordia. Y gracias te damos, Padre, porque nos has bendecido grandemente, Señor. Te pedimos que tú seas con nosotros en esta hora de la tarde. Vamos a meditar y estudiar tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo prepare nuestra mente, nuestro corazón, y estemos atentos, Señor, para meditar y estudiar tu palabra, Señor. Te rogamos, pues, mi Dios, que tú seas en cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, quienes, Señor, vayan a escuchar y ver, Señor, este estudio, sea de bendición en sus vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, después de haber estudiado lo que es el testimonio de Timoteo, hemos también estudiado el testimonio de Epafrodito. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, en este capítulo 3 se centra en una cosa muy importante. El tema de hoy que vamos a meditar, hermanos, nuestro estudio se titula Advertencia sobre los falsos maestros. Advertencia sobre los falsos maestros. Este tema central, hermanos, es un tema muy importante para cada uno de nosotros. El tema central, hermanos, de este tercer capítulo es conociendo a Cristo, que de hecho también es un tema que nos hace recordar de que nosotros somos llamados a conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a estudiar más de su palabra, porque a través del estudio, a través de la meditación, de la oración, de los medios de gracia que Dios nos ha dejado, nos sirve para crecer. Nos puede servir para una madurez espiritual. Entonces, hermanos, llegamos al capítulo 3, donde nos habla de conocer a Cristo. Pablo, hermanos, habla de su experiencia, habla de su testimonio, experiencia que Pablo había tenido en su propia vida. Para él, hermanos, haber conocido a Cristo había hecho que todo lo demás pasara a un plano inferior y sin valor, porque Pablo va a estar hablando de cómo era antes, cómo era después de que conoció al Señor, y cómo era cuando se dio cuenta de que el Evangelio, de que la palabra de Dios era la única forma en la cual, como Dios permite nuestro crecimiento espiritual. Así que Pablo habla de
de su pasado, perdón, habla del tiempo presente y también habla de un tiempo futuro. O sea, es decir, el cristiano confía en su Señor, confía en que nuestro Dios regresará pronto para llevar a su iglesia. Así que el conocimiento de Cristo, hermanos, excede a todo conocimiento, como Pablo lo menciona en este capítulo 3, del verso 17 al 19. El verso 10 también, la palabra nos dice, dice la palabra, verso 10, capítulo 3 de Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La palabra dice, hermanos, a fin de conocerle. Está hablando del conocimiento de Cristo. Pablo anhela conocer más de Cristo. Y eso es muy importante para nosotros también, hermanos. El conocer al Señor, para el apóstol Pablo, era importante para él, pero también para la iglesia. Qué importante, hermanos, era para Pablo que los filipenses conocieran a Cristo de tal forma que todo lo demás fuera estimado como pérdida y aún como basura. ¿Por qué, hermanos? Porque el versículo 8, me estoy adelantando un poco porque este tema central, como les decía, Pablo desea conocer más del Señor. Y eso, hermanos, debe ser también nuestro propósito. Conocer más de Cristo, conociendo a Cristo, estudiar más de su palabra. Y de esa manera, la vida pasada, uno lo considera o lo ve como una pérdida, como una basura, porque Pablo habla de eso, el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, dice Pablo. Entonces vamos conociendo, hermanos, lo que es el tema central de este capítulo 3 de Filipenses, conociendo a Cristo. Pero hay un subtema, hermanos, lo que podemos ver aquí en la palabra del Señor. El subtema es que Pablo advierte a los hermanos en Cristo sobre los falsos maestros. Y es lo que quiero enfatizar en este estudio. Quiero hablar, hermanos, algunos puntos importantes que Pablo nos advierte. Es decir, Pablo nos da ciertos puntos para no caer en la enseñanza de los falsos maestros. Hermanos, la primera exhortación, el primer punto de nuestro estudio, hermanos, lo que vemos en la palabra del Señor es que hay una exhortación. La exhortación que sigue es un llamamiento al gozo. Y es lo que vemos aquí en primer lugar. Recuerden, les había dicho que vamos a estudiar solamente 2 versículos. ¿Cuáles son? Versículo 1 y 2. Son 2 versículos no tan cortos, pero sí, hermanos, traen mucha enseñanza para nosotros. Y es por eso, es verdad que Pablo nos recuerda la palabra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día, en estos tiempos, hay muchas falsas enseñanzas, hay muchos falsos maestros. Lo más triste es que hay falsos cristianos dentro de la iglesia. Todo eso vamos a estar viendo. Bien, la exhortación, hermanos, la primera exhortación, lo que vemos aquí
es un llamamiento al gozo, no a un gozo cualquiera, sino al gozo en el Señor, el gozo que hay en Cristo, que continuamente, hermanos, se repite en el escrito del apóstol Pablo. Más bien, hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, por ejemplo, en el capítulo 2 del versículo 18 nos dice: asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Para que podamos entender esto, hermanos, mejor vamos a leer la palabra. Dice, recuerda que había dicho que la primera exhortación es un llamamiento al gozo que hay en Cristo. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Hasta allí. Hermanos, esta expresión Pablo lo usa varias veces. He leído capítulo 2, verso 18. El versículo 28 también. Primero dije verso 18, luego verso 28. Dice, así que la envío con mayor solicitud. A ver, 2:28. Así que la envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Este versículo ya se ha estudiado hace 8 días porque los hermanos de Filipos habían estado tristes, estaban tristes porque Epafrodito estaba enfermo. Pero Pablo le dice a los hermanos que cuando llegue Epafrodito, o sea que cuando regrese, Pablo le pide a los hermanos que estén gozosos, que estén contentos. Y es lo que Pablo vuelve a mencionar, hermanos, también a cada uno de nosotros. Dice, gozaos en el Señor. Esta palabra, hermanos, este texto expresa la idea de algo continuado que como mandamiento debe ser obedecido, que sería igual a es decir, cuando hablamos del gozo que hay en Cristo, no es un gozo pasajero. No es un gozo que no permanece para siempre, sino más bien es un gozo continuo. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí: gozaos en el Señor. Sigan gozándose en Cristo, dice Pablo. Gozaos continuamente. Eso era lo que iba a decir, nada más que no me sale bien esta palabra, es la palabra continuidad. Pero la palabra de Dios es claro, hermanos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Este gozo continuado, hermanos, solo es posible en el Señor. Nosotros nos gozamos en Cristo, nos alegramos en el Señor, porque confiamos en Él, descansamos en su soberanía, el Señor nos provee, el Señor nos bendice. Vemos la gracia y la misericordia de Dios en todo momento en nuestra vida. Por eso el cristiano se goza, confía en su Señor. Y este gozo solo es posible en Cristo Jesús, en sentido de relación y comunión con Él. Nos gozamos en el Señor. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con Él. Hay comunión con Él. Hay gozo. Porque el gozo que el Espíritu Santo produce es el gozo de Cristo. Por eso es que nosotros, hermanos, confiamos plenamente en la soberanía del Señor. Pablo se goza en Cristo, cuyo deseo era, miren lo que dice, hermanos, cuando
leí la palabra en el versículo 18, dice del capítulo 2, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esto significa que Pablo estaba gozoso. Claro, estaba encarcelado, no tenía libertad por causa del evangelio, estaba en la cárcel, pero aún así confía en el Señor, se goza. Y también, hermanos, el apóstol Juan lo había entendido de esa manera. Él también había escrito diciéndonos de esta manera, Juan capítulo 15 del versículo 11. Juan capítulo 15 del versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 15, versículo 11, dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado, dice el Señor. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros. Es decir, para que el gozo del Señor esté en nuestra vida y que vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 11. Hermanos, el gozo es el resultado de la relación personal con Él. El gozo es el resultado de la comunión con Él, de la comunión que hay en Cristo, sin lo que es imposible la manifestación del gozo. Sin relación con el Señor, es decir, si nosotros no creemos en Él, si nosotros no nos relacionamos con el Señor, si nosotros no nos comunicamos con nuestro Dios, entonces el gozo es imposible. Por eso Pablo dice, hermanos, iniciando el capítulo 3, hermanos, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Hermanos, el gozo nace siempre del compañerismo con Jesús, y eso es fundamental. El gozo verdadero, estoy hablando de la felicidad verdadera que se encuentra con Jesucristo, que se encuentra en Jesús. Estoy hablando del gozo verdadero. Ese gozo, hermanos, nace siempre del compañerismo con Jesucristo. ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? El Señor en su gracia se hizo, la palabra del Señor nos enseña que Dios, que es todopoderoso, aun siendo Dios, se despojó de sí mismo, tomando, hermanos, forma de siervo. Es decir, Él se entregó en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros tengamos esa salvación, esa vida eterna. Ahí podemos ver el gozo verdadero. Dios se relaciona con el hombre pecador. Una vez que el hombre pecador es salvo, entonces uno tiene ese gozo en su vida. Por eso cuando hablamos del gozo verdadero, nace con Jesucristo. El gozo, es decir, el gozo se encuentra en Cristo. El Espíritu Santo coloca al creyente en Cristo para que sea la base de toda experiencia gozosa. Pablo le recuerda a los hermanos: gócense en Cristo, sigan gozándose, dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, el gozo se encuentra solamente en Cristo. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su vida cristiana? ¿Usted está gozoso? ¿Usted confía en el Señor?
completamente y plenamente? ¿Cómo está su vida cristiana? ¿Sientes ese gozo en su vida? ¿El Espíritu Santo te ha colocado ese gozo verdadero en su vida? ¿Te has entregado al Señor? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Sientes o has experimentado ese gozo verdadero? Claro, Pablo está hablando en el ámbito cristiano, es decir, hermanos, dice Pablo, gozaos en el Señor. Sigan gozándose. Es lo que vemos aquí, hermanos. En primer lugar, la primera exhortación es un llamamiento a que nos gocemos. Sigamos gozándonos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, en segundo lugar, hermanos, Pablo entra en la consideración de algunos que se introducían en las iglesias con pretensiones espirituales. ¿Cómo es esto? Hermanos, Pablo no solamente hace una exhortación para seguir gozándonos en el Señor, sino también hace un llamado muy importante. Le advierte a cada uno de los cristianos a que tengan cuidado con los falsos maestros. Pablo habla de ese tema y es lo que vamos a estudiar ahora. Después de haber estudiado la primera parte del verso 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Pero Pablo sigue hablando, dice, estamos estudiando el versículo 1, dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hermanos, Pablo habla de algunos que se introducían en las iglesias con la intención de pervertir el evangelio, con la intención, hermanos, de enseñar otras doctrinas, con el objetivo de desviar a los creyentes de la fe verdadera. Por eso Pablo en su escrito, hermanos, él dice, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo repite nuevamente lo que ya había enseñado. Hermanos, para Pablo, reiterar la enseñanza no constituía un problema, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. La reiteración continuada en la enseñanza producía el efecto de hacer conocer bien las verdades doctrinales, de modo que los que procuraban desviar a los creyentes de la doctrina no pudieran conseguir sus objetivos. Por eso Pablo, hermanos, repite otra y una vez más lo que es la doctrina verdadera, lo que es el evangelio, lo que él había enseñado. Nuevamente quiere recordarle a los hermanos. ¿Y por qué, hermanos? Porque había un grupo de judaizantes, legalistas, que aún también habían escuchado el evangelio, pero aún así querían introducir nuevas enseñanzas. Tenían el objetivo, tenían el propósito de desviar a los creyentes. Entonces, hermanos, Pablo una vez más repite todo lo que él había enseñado.
¿Con qué fin lo hace, hermanos? ¿Con qué fin lo hace? Para que los falsos maestros no pudieran conseguir sus objetivos, porque ellos tenían una meta: confundir a los hermanos. Por tanto, debido a los peligros que podían darse con la actuación de los falsos maestros, Pablo, hermanos, reitera los principios que los filipenses ya conocían. Y eso es importante. Hermanos, lo esencial de este versículo 1 es que Pablo hace énfasis en la repetición para lograr un mejor recordatorio de la enseñanza. Eso es muy importante, hermanos. Un erudito en la educación ha dicho que para lograr que algo quede grabado en la mente sin peligro de olvidarse, debe repetirse cuando menos 21 veces. 21 veces. Hermanos, ¿qué nos enseña esta segunda parte de nuestro estudio? Primero fue que aquí Pablo nos exhorta a que nos gocemos, a que nos sigamos gozándonos en Cristo. En segundo lugar, hermanos, Pablo dice en esta porción de la palabra: no me es molesto el escribir las mismas cosas. No me molesta repetir lo que yo ya les había enseñado, dice Pablo. Está hablando de la importancia de estudiar de la palabra de Dios, la importancia de enseñar la palabra de Dios a los hermanos en Cristo. Hermanos, lo que nos enseña esta porción de la palabra es que nosotros también no debemos molestarnos, no debemos mencionar de que nosotros tenemos suficiente la palabra del Señor. No debemos mencionar que ya tenemos el conocimiento de la palabra. Claro, sabemos, ¿verdad?, que tenemos la palabra, tenemos el conocimiento de la palabra. Lo que quería decirles es que no debemos decir: bueno, hermano, yo ya sé, no me interesa tu estudio, hermanos, eso ya lo estudié, no me gusta tu enseñanza, no quiero aprender. Eso ya me lo sé, ya me lo habían enseñado, así que ya no ocupo más enseñanza. Hermanos, tengamos cuidado de expresarnos o de comentar de esa manera, porque Pablo claramente está diciendo: no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es decir, y para ustedes, en pocas palabras, será de gran bendición. Pablo es lo que tiene en mente. La idea de Pablo, hermanos, es que tanto a maestros y alumnos no debemos conformarnos con las enseñanzas que ya hemos tenido, sino más bien estemos abiertos, hermanos, para el estudio de la palabra del Señor. Claro, debemos tener cuidado qué tipo de enseñanza, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado si alguien quiere darte un estudio bíblico, una enseñanza bíblica. Debes tener cuidado, ¿verdad? Porque hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas. Pero lo que sí está claro es que no nos cerremos en cuanto al estudio de la palabra del Señor. Pablo dice: no me molesta si te lo repito 1, 2, 5 veces, eso no me molesta, dice Pablo.
Y así es como tenemos que decir también nosotros que el Señor nos ha dado el privilegio, la oportunidad de enseñar la palabra del Señor. Estudiar la palabra, compartir la palabra no es molestoso, al contrario, es una gran bendición. Uno crece, uno aprende más de la palabra, uno madura espiritualmente. Para el maestro es una bendición, para el alumno también es una bendición. Ahorita, hermanos, vamos a ver por qué Pablo recalca su enseñanza. ¿Por qué Pablo quiere repetir una vez más la enseñanza de la palabra de Dios? Ahorita vamos a ver el por qué, aunque yo ya había dado una breve explicación. ¿Por qué? Porque había un grupo, había unos falsos maestros que querían enseñar, querían entregar otra enseñanza que ellos lo habían interpretado mal. Por eso, hermanos, por eso es que Pablo, lo que leemos aquí, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, para vosotros es seguro. Hermanos, el apóstol Pedro también, no solamente Pablo había repetido muchas veces la enseñanza de la palabra, el apóstol Pedro también. Él respaldaba la enseñanza por medio de la repetición. Usted puede leer primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 12 al 15. Hermanos, el conocer más de la palabra genera seguridad. El conocer más de la palabra del Señor, el estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, deseando su presencia, buscando su reino primeramente, eso genera seguridad. Te da una seguridad. Tu mente se queda tranquila porque buscas la meditación de la palabra, porque estás abierto a la enseñanza de la palabra del Señor. El conocer, el leer, el estudiar la palabra de Dios, también, hermanos, uno va creciendo espiritualmente, uno madura espiritualmente. Insistir en la enseñanza, el apóstol la considera como un instrumento que genera seguridad en los creyentes. Por eso esta expresión nos dice, y para vosotros es seguro, y para ustedes les va a servir, dice Pablo, para que estén firmes, para que estén tranquilos, para que no estén dudosos. Es lo que Pablo, hermanos, le recuerda a los hermanos de Filipos. Y es una gran enseñanza porque también es para nosotros la meditación, el estudio de la palabra. Hermanos, la enseñanza que debía repetir eran las mismas cosas. ¿Cuál cosa? La palabra de Dios, el Evangelio. Insistir, hermanos, la enseñanza de la palabra, insistir el Evangelio, insistir la palabra de Dios, trae mucha importancia, trae mucha bendición tanto para el maestro y para el alumno. Así que la enseñanza que se debe repetir debe ser la misma cosa. ¿Cuál cosa? La palabra de Dios, el Evangelio, la sana doctrina. Algo semejante está en el pensamiento y escritos del apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 1. El apóstol Juan dice, lo que yo enseño es lo que yo había visto. Lo que yo enseño es lo que yo he escuchado. ¿Qué vio, hermanos, el apóstol Juan? ¿Qué escuchó el apóstol Juan? Había visto y escuchado a Jesucristo. Él
predicaba a Jesucristo. Vemos su propio evangelio, el evangelio de Juan. Escribió, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo. Es importante, hermanos, la enseñanza verdaderamente. La doctrina bíblica es inalterable, de allí que lo que debe enseñarse son las mismas cosas. Eso ocurre en el Antiguo Testamento también, donde el profeta nos dice, Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Es cosa, hermanos, muy importante. Es una cosa muy fundamental para nosotros, lo que es repetir y no cansarnos de hacerlo, porque es palabra de Dios. La palabra, hermanos, es algo muy importante para cada uno de nosotros. La palabra nos guía. El consejo del Señor prepara nuestra mente. Por eso es que el profeta dice en el libro de Jeremías 6, verso 16, el Señor dice: paraos en los caminos. Lo que el Señor nos está diciendo aquí en su palabra es que Él dice: párense por un momento, un alto, un stop, y miren y pregunten cuál sea el buen camino. ¿Cuál es el camino? ¿Qué camino debo elegir? ¿Qué camino debo escoger? Y andad por él, dice el Señor. ¿Para qué? Para hallar salvación. Porque la palabra dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. Es importante, hermanos, repetir la enseñanza bíblica. Es importante repetir la doctrina bíblica, la sana doctrina, el evangelio sobre todo, compartiendo la palabra del Señor. Pablo no se cansa de eso. Pablo está repitiendo. ¿Por qué? Porque hay un problema, porque hay falsos maestros. Habían falsos maestros que verdaderamente, claro, decían ser cristianos, pero tenían otra enseñanza, tenían otra cosa en la mente: pervertir el evangelio, y su objetivo era desviar a los hermanos. Y eso pasa mucho en la iglesia, hermanos. Eso pasa mucho aquí, ¿verdad? No solamente en nuestra iglesia, sino en toda la iglesia evangélica. Sabemos que hay cristianos, ¿verdad? Dicen ser cristianos, pero realmente quizás, no podemos decir que no han nacido de nuevo, porque es el Señor el que obra. Pero como la palabra lo menciona, por sus frutos los conoceréis. Esta expresión, hermanos, es muy importante para nosotros también. Si decimos que somos cristianos, es porque verdaderamente debemos vivir la vida cristiana, enseñar la palabra, repetir la palabra del Señor. Eso es importante. Si uno practica eso, vas a crecer, vas a madurar espiritualmente. Y el oyente, es decir, el alumno o los hermanos nuevos, también van a crecer, también van a madurar, porque están escuchando palabra de Dios. No van a escuchar palabra de hombre. No vas a compartir tu propia palabra, tu propia enseñanza. No, vas a compartir palabra del Señor. La progresión de los creyentes a la madurez espiritual, dejando de ser niños en Cristo, depende de la enseñanza bíblica
y de la formación doctrinal. Efesios 4, verso 14. Hermanos, la enseñanza continuada de la doctrina bíblica es necesaria. El infantilismo espiritual es propicio a la carnalidad, que se estudia la palabra. ¿Qué se estudia? La palabra de Dios. ¿Qué se predica? La palabra de Dios. Eso es importante. Lo único permisible es la enseñanza de la palabra. Segunda de Timoteo 4 del versículo 1 y 2. Por lo que la necesidad más urgente es insistir en la enseñanza para edificar y fortalecer la vida de cada cristiano, afirmándolo en la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Eso es importante. Junto con la reiteración está la amonestación, avisando sobre la necesidad de mantener una estrecha vigilancia en torno a los falsos maestros. Hermanos, hasta aquí hemos estudiado dos puntos. Primero, el gozo que hay en Cristo. El cristiano es llamado a gozar, a confiar, a que se ponga alegre en Cristo Jesús. En segundo lugar, hermanos, no debe ser una molestia enseñar la palabra de Dios. No debe ser una molestia repetir el Evangelio. Porque Pablo, para él, dice: no me es molesto escribir las mismas cosas. No me es molesto repetir las mismas cosas. Eso es lo que hemos estudiado. Hemos aprendido a repetir la palabra, enseñar la palabra, proclamar el Evangelio. El repetirlo sí tiene mucha importancia. Y eso es lo que hemos estudiado. En tercer lugar, hermanos, Pablo ahora sí advierte a los hermanos a que tengan cuidado con los falsos maestros. Pablo, hermanos, usa expresiones muy fuertes. Vamos a estudiar eso. Pablo, hermanos, ve la necesidad. Pablo se preocupa por los hermanos en Filipos, por lo que la necesidad más urgente es insistir en la enseñanza para edificar y fortalecer la vida de cada uno de sus hermanos. ¿Y por qué, hermanos? Porque había falsos maestros, a quienes da 3 calificativos en relación con su condición, su conducta y su credo. El apóstol Pablo estaba pensando con toda probabilidad en los judaizantes. ¿Dónde vemos esto, hermanos? Versículo 2. Hemos estudiado el versículo 1. Vamos con el versículo 2. Dice, es una expresión fuerte, hermanos, pero no tenemos que entender literalmente. Ahorita vamos a explicar. Dice el verso 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hasta allí. 3 cosas. Hermanos, lo que vemos aquí, en tercer lugar, como ya he mencionado, hay que evitar los peligros de los falsos maestros. Hay que evitar los peligros que nos acechan. La triple descripción que encontramos en el versículo 2 se refiere a una sola clase de falsos maestros, no a 3 tipos diferentes, sino a uno. Pablo tiene en mente a los judaizantes. Pablo tiene en mente a los legalistas. Esta atención vigilante no tiene que ver con 3 clases de enemigos, sino con uno solo.
ya mencioné también como 2-3 veces, al que se le dan 3 calificativos a causa de sus formas y peligros. Hermanos, Pablo dice, se les llama perros por su codicia. También Pablo lo llama malos obreros por su conducta. Y en tercer lugar, Pablo lo llama mutiladores del cuerpo por su credo. 3 cosas: por su codicia, por su conducta y por su credo. Hermanos, la advertencia a los creyentes es precisa. Pablo, lo que vemos aquí, hermanos, es que hay una advertencia para el pueblo de Dios. Hay una advertencia para cada uno de nosotros. Y Pablo claramente dice esto. Es precisa Pablo. Pablo es preciso, ¿verdad? O sea, es precisa en cuanto a su enseñanza. Usa la palabra guardar. Dice el verso 2, guardaos. Guardaos. Expresa la idea de atención, traduciéndose por ver, mirar, prestar atención. Aquí en sentido de estar prevenidos, atentos, estar despiertos, guardarse, estar atentos a un peligro del que se advierte, prestando atención para no ser sorprendidos y recibir el daño. Es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque Pablo lo repite 3 veces. Guardaos, guardaos y guardaos. Repetido el verbo 3 veces en este versículo. El apóstol Pablo está diciendo literalmente, cuidado, tengan cuidado, cuídense. Mire, hermanos, si usted tiene su Biblia en la mano, lee el verso 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. 3 veces lo repite. Guardaos, guardaos, guardaos. Cuidado, cuidado y cuidado. Ahora, la palabra dice, guardarse de los perros. Versículo 2. Hermanos, para entender esta dura expresión, tenemos que considerar el uso que se le daba en tiempos neotestamentarios. Quiero explicar un poco esta expresión. Voy a regresarme un poco al Antiguo Testamento. Hermanos, la advertencia del apóstol Pablo, seguramente él usó esta figura de perro refiriéndose a un animal callejero despreciable que podía contagiar la rabia u otras enfermedades por estar comiendo siempre alimentos descompuestos en los basureros. Por supuesto, hermanos, que no se refería a las mascotas consideradas como el mejor amigo del hombre. Hermanos, esta expresión es fuerte, es dura, ¿verdad? Pero Pablo tiene en mente la importancia de enseñar solamente la palabra de Dios, de enseñar la verdad. Por eso Pablo usa esta expresión, cuídense de los falsos maestros, para no repetir muchas veces esta expresión, porque sí es dura, ¿verdad? Bueno, les decía que quería regresarme un poco en el Antiguo Testamento para entender esta expresión. Hermanos, los judíos llamaban perros a los gentiles en tono despectivo. Puedes leer Mateo capítulo 15, verso 26. También en el Antiguo Testamento, bueno, primero dije que era el Antiguo, pero no, primero mencioné esta expresión en el Nuevo Testamento, Mateo 15, 26. Pero en segundo lugar, también en el Antiguo Testamento, Abisai
reaccionó contra Simei cuando éste maldijo y arrojó piedras contra el rey David. ¿Cuál fue su expresión? Su expresión fue: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Segundo libro de Samuel, capítulo 16, del verso 5 al 10. No solamente lo llama perro, sino le añade la palabra muerto. No podía degradarse más a una persona. O sea que esta expresión para Pablo no era una expresión nueva. Siendo hebreo, ¿verdad? Siendo judío, Pablo muy probablemente que había escuchado esta expresión. No era una expresión nueva. Hemos visto un ejemplo, primer libro de Samuel, segundo de Samuel 16, del 5 al 10. Otro ejemplo, hermanos, el mismo Goliat pregunta a David, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 43. David dice: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Acaso soy perro para que vengas a mí y me pegues con ese palo? David usa esta expresión. El apóstol Pablo, hermanos, sarcásticamente aplica el nombre a los mismos judíos que querían imponer ritos a los cristianos como requisitos para la salvación. Pablo usa esta expresión para los falsos maestros, porque traían una nueva enseñanza falsa. Por eso Pablo usa esta expresión, hermanos. No sé si vamos entendiendo lo que Pablo está diciendo. El perro en la Biblia se considera como un animal inmundo, entre otras razones porque comía animales muertos, comía sangre, comía carne humana. Era considerado como un animal inmundo. ¿Dónde leemos esto? Puedes leer Éxodo 22, verso 31. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 11. En primer lugar, el perro en la Biblia se considera como un animal inmundo. Segundo, los perros son sucios e inmundos. Proverbios 26, versículo 11. ¿Qué más? El perro aúlla y gruñe. Salmo capítulo 59, verso 6. ¿Qué más, hermanos? El perro es codicioso y desvergonzado. Isaías 56, verso 11. Así que, hermanos, este epíteto, o sea, esta expresión expresaba el sentir de Pablo hacia los judaizantes que estaban contaminando la pureza de la sana doctrina y amenazando e infectando a los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Esta era una advertencia, hermanos. Escuchen lo que voy a decir, porque esta es la enseñanza. Hermanos, esta es una advertencia para que Satanás no ganara ventaja alguna sobre ellos. Para que Satanás, hermanos, no gane la ventaja sobre nosotros. Para que Satanás no venga y robe la enseñanza bíblica que nosotros hemos guardado. Nosotros hemos tenido enseñanzas de la palabra del Señor, y eso es bueno. Siempre es bueno estudiar la palabra de Dios. Pero hay otros falsos maestros que se acercan, que quieren robar lo que hemos estudiado de la palabra de Dios. Si usted no está bien fundamentado, si usted aún tienes dudas en cuanto a las doctrinas, y cuando alguien viene, entonces si no sabes mucho de la palabra, te puedes desviar. Y eso es peligroso. Así que ten cuidado. Por eso Pablo dice: guardaos de los falsos maestros.
Hermanos, Pablo no ignoraba las maquinaciones diabólicas de esos falsos maestros. Pablo lo había repetido. Segunda de Corintios capítulo 2 del versículo 11. Hermanos, tengan mucho cuidado de los falsos maestros. Que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Tengan mucho cuidado. Porque en aquel tiempo habían maestros, decían conocer a Dios y adorarle, pero no lo hacían de corazón, sino intelectualmente. Es decir, se acercaban a Dios con su boca y le honraban con sus labios, decían ser cristianos, se congregaban, se reunían, pero su corazón estaba lejos de Dios. Estaban lejos del Señor. Decían que habían conocido a Dios, adoraban al Señor. Al parecer lo hacían de corazón, pero verdaderamente era una adoración superficial. Estaban lejos de Dios verdaderamente. Y eso es triste, hermanos. Y eso es lo más triste. Porque también sucede eso en nuestra vida cristiana. Hay hermanos quienes dicen, bueno, yo soy el mejor maestro, yo enseño bien, yo soy más espiritual, yo oro mejor, yo tengo mucho conocimiento en cuanto a la palabra de Dios. Dice, ¿verdad? Dice tener conocimiento, se jacta intelectualmente, pero su espiritualidad es muy pobre. Su vida cristiana se ve claramente que es otra persona. Eso, hermanos, no nos sirve para nada. Verdaderamente, su corazón está lejos del Señor. Es una advertencia para tener cuidado con los falsos maestros, pero también es una enseñanza, hermanos, a nosotros como cristianos, como creyentes, porque también somos llamados a enseñar la palabra. Pero tengamos cuidado, hermanos. No nos jactemos de lo intelectual, no nos jactemos de que si usted tiene el conocimiento de la palabra, dale gloria al Señor, dale gracias al Señor. Él te ha dado esa capacidad de entender ciertas doctrinas. Hay hermanos que no lo entienden tan fácilmente, pero si usted entiendes perfectamente cualquier doctrina, es decir, hay muchas doctrinas, por ejemplo, la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la obra de Cristo. Bueno, hay ramas, ¿verdad? En el campo de la teología hay muchas doctrinas que estudiar, pero ten cuidado. Así como enseñas, así como enseño, debo tener cuidado. Debo pedir al Señor, Señor, voy a estudiar este pasaje, pero Señor, háblame a mí primero. Habla a mi vida. Señor, quiero vivir lo que tú me estás enseñando, para que luego compartir y enseñar con más hijos tuyos. Así debemos orar al Señor, hermanos. Así que tengan cuidado, tengamos cuidado de los falsos maestros, pero hay que tener cuidado de que lo que uno vaya a enseñar, uno debe vivirla, debe practicarla, dando siempre buenos testimonios. En segundo lugar, hermanos, es largo, ¿verdad? Pero es de gran bendición estudiar estos pasajes. En segundo lugar, el segundo mensaje de advertencia
está orientado a que se preste atención a los mismos a quienes llama aquí malos obreros. Malos obreros. En otro lugar les llama obreros fraudulentos. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 13. Hermanos, hay malos obreros, claro que sí. Hay obreros fraudulentos. Realmente son instrumentos de iniquidad, puesto que su lucha es contra la verdad de Dios. Hay que tener cuidado también. Aparentemente son personas de aspecto piadoso, que desean sujetarse a lo que entienden como mandamientos de Dios, a quien dicen conocer, servir. Sin embargo, de personas, así dijo Jesús: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Es triste, hermanos, cuando una persona aparenta una vida cristiana. Es triste cuando un líder dentro de la iglesia dice ser siervo del Señor, dice ser obrero, pero realmente no es, podemos decir que no es un obrero verdadero. Eso hay que tener cuidado, hermanos. Así como soy parte, ¿verdad?, de este liderazgo, del liderazgo de la congregación, hermanos, realmente necesitamos mucho del Señor. Ore por mí. Oremos por los hermanos líderes. Son siervos del Señor, claro que sí. Pero que no haya una falsa cristiana, un falso cristianismo. Porque muchas veces caemos en eso, hermanos. Así que Pablo también llama a los judaizantes como malos obreros. Hermanos, a los judaizantes se les califica de malos obreros por ser proselitistas a favor de su credo, falsificadores de la palabra de Dios. Su obra es destructora y no constructiva, instrumentos en manos de Satanás para destruir la obra de Dios. Vemos entonces la importancia de estudiar la palabra. Vemos entonces la importancia de orar unos por otros, orar por el siervo del Señor, orar por los líderes, por hombres y mujeres, porque somos tentados, hermanos, a practicar cosas que no vienen de la palabra de Dios. Somos malos obreros, malos siervos del Señor. Porque muchas veces, hermanos, no practicamos, no enseñamos bien la palabra del Señor. Y eso hay que tener cuidado, amados hermanos. Que muchas veces nuestra obra es destructora y no constructiva. Muchas veces, hermanos, es una expresión fuerte, pero es la realidad. Muchas veces somos instrumentos en las manos de Satanás para destruir la obra del Señor. Y pasa eso, hermanos. Es una expresión fuerte, pero es la realidad. Pero no caigamos en eso, hermanos. Pensemos de que somos instrumentos en las manos de Dios y no de Satanás.
Somos llamados a servir a Dios y no a Satanás. Usted, hermanos, debe ser una bendición para otros hermanos. No debe ser una maldición para otro hermano. Dejemos eso a un lado. Seamos obreros, siervos del Señor verdaderamente. Eso es importante, hermanos. Así que Pablo advierte a los hermanos, tengan cuidado, dice Pablo. Pablo habla duramente, la verdad. Así que los judaizantes, Pablo lo llama como malos obreros. Se le califica de malos obreros, porque nada más están allí destruyendo a los hermanos. No aportaban nada constructivo. Ahí estaban nada más perdiendo tiempo, trayendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y hay que tener cuidado, amados hermanos, porque somos llamados a servir al Señor únicamente. Hermanos, los malos obreros, los malos siervos del Señor, tales personas, por su campo de acción, no pueden estar lejos de la iglesia, sino en su entorno, procurando infiltrarse en ella. Eso acabo de mencionar. Tengamos cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. La tercera advertencia, hermanos. La tercera advertencia, ya casi vamos terminando, con esto voy a terminar. La tercera advertencia habla de las mismas personas dándole otro calificativo. ¿Cuál? Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los judaizantes, hermanos, predicaban la circuncisión como una de las prácticas necesarias para salvación. Es decir, los cristianos tenían que circuncidarse para poder ser salvos, ¿verdad? Hechos capítulo 15 del versículo 1. Eso, hermanos, practicaban los judíos. Por eso Pablo llama la atención, exhorta a los hermanos a que tengan cuidado de ese tipo de enseñanza, tengan cuidado de esa práctica, porque para ser salvo, Pablo había entendido la gracia de Dios. La salvación es por fe en Cristo Jesús. No tenían que practicar la circuncisión, pero los judaizantes practicaban eso. Y querían traer esta enseñanza, esta práctica para los hermanos nuevos. La circuncisión fue establecida no para los gentiles, sino para los descendientes de Abraham. Génesis 17, verso 9 al 12. El nuevo nacimiento no se alcanza por acciones externas sobre la carne, ni por el cumplimiento literal de los preceptos legales, sino por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9. Así que los judaizantes, hermanos, se gloriaban en una marca corporal sin entender que Dios no ve el exterior, sino la realidad del corazón. Levíticos 26, 41. Los judaizantes, hermanos, estaban haciendo más énfasis en el acto exterior que en la actitud interior. Claro que importan las dos cosas, claro que sí, porque Dios pide que nos entreguemos completos. Todo nuestro ser completo debe glorificar al Señor. Sí es importante los dos, claro que sí. Pero los judaizantes realmente se jactaban, se gloriaban, se exageraban más bien, se preocupaban mucho en lo que era la circuncisión, se gloriaban en una marca corporal.
Pero la realidad, hermanos, es que Dios mira también nuestro corazón. O sea, tenemos que ver, hermanos, lo que conlleva la salvación por gracia. La circuncisión, como ya hemos dicho, hermanos, era una práctica de los judíos. Y Pablo dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Por esa razón, hermanos, el apóstol Pablo llama la atención a tener cuidado con ellos, porque conforme a la enseñanza bíblica, el verdadero descendiente de Abraham, heredero de las promesas, no era el que se circuncidaba, sino el que había nacido de nuevo. La advertencia del apóstol Pablo, hermanos, es sencilla, trasladada de otro modo. Guardaos de la impiedad, guardaos de la mala forma de obrar y guardaos del legalismo. 3 cosas. Y es importante también para nosotros. Guárdense de la impiedad, guárdense de la mala forma de obrar y guárdense del legalismo. Tengan cuidado, hermanos. Somos cristianos, claro que sí, hijos del Señor, así que mantengamos firme en lo que hemos escuchado. ¿Qué hemos escuchado? El Evangelio. Cuidémonos de los falsos maestros. Hermanos, para terminar, porque se me fue el tiempo, ya para terminar, hermanos, voy a concluir, hermanos, haciendo una meditación en cuanto a lo que hemos estudiado. Casi 2000 años han pasado, ¿verdad? Y los falsos maestros siguen en actividad hoy en día. La advertencia de Pablo a los filipenses, hermanos, debe ser para nosotros también. ¿Por qué? Porque hay falsas doctrinas, hay falsas prácticas que están penetrando en nuestras iglesias, en nuestros hogares, y no nos hemos percatado de ello. Decimos que estamos bien, pero no estamos bien verdaderamente. Quizás somos los falsos maestros, quizás somos los falsos cristianos, aparentando ser cristiano. Hermanos, debemos estar alertas y debemos cuidarnos y cuidar que nuestro corazón no sea infectado ni nuestra mente desviada de la sana doctrina. El apóstol Juan nos exhorta: si alguno viniera a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. 2 enseñanzas aquí, hermanos. Tengamos cuidado de los que no predican el verdadero evangelio. Cuídese. Y en segundo lugar, es una advertencia para nosotros, es una enseñanza para nosotros también. Porque puede ser que tengamos una buena enseñanza, una buena doctrina, sana doctrina, pero que realmente no se ve ese fruto en nuestra vida cristiana. Es decir, como ya lo mencioné, puede ser que somos un falso cristiano. Y eso es más triste, hermanos. Tengamos cuidado, y si es así, si nosotros no hemos obedecido la palabra, la verdadera doctrina, si nos hemos desviado, hermanos, pidamos perdón. Pide perdón por tus pecados.
Quizás has tenido una buena enseñanza, pero no la has podido practicar. Pide perdón al Señor y arrepiéntese. Entrégase al Señor. Entrégase al Señor. Porque es importante, hermanos, comprender la palabra, enseñar, vivirla de acuerdo a la palabra. Es una gran bendición para nosotros y para nuestros hermanos que están empezando. Hermanos, damos gracias al Señor por este estudio y también quiero agradecerles por su tiempo. Que el Señor les bendiga y vamos a continuar el próximo miércoles si Dios lo permite. Saludos y bendiciones.